Pronto volveremos a la escuela, mientras tanto estaremos aquí en Aprende en Casa. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Escribirás un texto sobre un tema de interés. Hoy vamos a redactar un texto sobre un tema de interés. Para eso seleccionamos algunos videos. En el primero, profundizarás en tus conocimientos relacionados con el párrafo. Te sugerimos que anotes toda la información que creas que puede ayudarte durante la escritura de tu texto. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia. Al final te haremos algunas preguntas para que reflexiones un poco más sobre tus aprendizajes y para que revises el texto que escribirás. Hola, ¿cómo les va? El día de hoy hablaremos sobre los párrafos y cómo estos están formados por ideas fundamentales e ideas complementarias. Soy ideas fundamentales. Soy ideas complementarias. La idea de esto es aprender, tanto cuando hablamos como cuando leemos, qué es lo fundamental de lo que se nos pretende comunicar. Así, el proceso comunicativo es más llevadero y ameno. Además, tendremos la posibilidad de saber qué vamos a responder o qué vamos a aprender. Cuando deseamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos, ¿qué mejor forma de hacerlo que a través de nuestros escritos? Existen muchas manifestaciones en donde se utiliza la expresión escrita como vehículo para dar forma a lo que pensamos. Ese es el vehículo de la poesía. Aquí viene la canción. Con ustedes el ensayo. Este es puro cuento. Y este es un novelón. Lo cierto es que, sea cual sea la forma, lo importante será siempre la claridad en que expresemos las ideas. Si la forma que escogemos para expresarnos es la prosa, debemos considerar las características de esta. Como característica fundamental de la prosa, sabemos que la misma se encuentra formada por una sucesión de párrafos. Párrafos concatenados y coherentes, cuyo fin será dar a conocer un concepto, una idea, un hecho o una ideología de la forma más eficaz. Los párrafos son secciones de un texto que se encuentran formados por oraciones. Cada una de las oraciones que forma un párrafo tiene una función específica que hace que éste se entienda eficaz y correctamente como un todo. Un párrafo se encuentra estructurado principalmente de ideas fundamentales y de ideas complementarias. Una idea fundamental es la que sostiene el resto del párrafo. Es la que encierra lo que se quiere que el lector capte en primera instancia.
y le llamará la atención desde el momento en que usted la vea, para internarlo en el texto y mantenerlo atento. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestros antepasados prehistóricos vivieron extraordinariamente condicionados por las adversidades potenciales del medio. Una mínima alteración ecológica, el retraso de las lluvias, el adelanto de la emigración de algunas especies animales, la presencia de animales excesivamente peligrosos en su hábitat, suponían la muerte. Este texto explica cómo el medio condicionaba la vida de nuestros antepasados prehistóricos. El resto amplía la idea a partir de ejemplos de clima, ecología y emigración de las especies. Cada una de estas partes aporta una idea fundamental y muchas ideas complementarias. En cada párrafo, la idea fundamental forma parte de una temática general, que es, al fin y al cabo, el alma del texto. En resumen, es importante saber reconocer las ideas fundamentales del párrafo, pero recuerde, no siempre están al inicio. Solo identificando estas ideas fundamentales, usted podrá comprender cada párrafo, que es al fin y al cabo el objetivo, tanto de la expresión escrita como de la lectura. ¡Vamos! Ve pensando en el tipo de texto que quieres escribir. Opciones tienes muchas. Solo como un ejemplo, a continuación leerás y escucharás Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar, y un fragmento del diario de Ana Frank. Disfrútalos. Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos, con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del jersey contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Julio Cortázar, de Historias de Cronopios y de Famas. El diario de Ana Frank, 12 de junio de 1942.
espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Hasta ahora has sido para mí un gran apoyo. Y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más, y ahora me cuesta esperar cada vez que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Domingo 14 de junio de 1942. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí, o sea, cuando te vi en la mesa de regalos de cumpleaños, porque también presencié el momento en la compra. Pero eso no cuenta. El viernes 12 de junio a las 6 de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende, ya que era mi cumpleaños, pero a las 6 todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las 7 menos cuarto. Entonces ya no pude más. Me levanté y me fui al comedor, donde Morgie, el gato, me recibió haciéndome carantoña. Poco después de las 7 fui a saludar a papá y a mamá, y luego al salón, a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú, y quizá haya sido uno de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas y 2 ramas de peonias. Papá y mamá me regalaron una blusa azul, un juego de mesa, una botella de zumo de uva, que a mi entender sabe un poco a vino. ¿Acaso el vino no se hace con las uvas? Un rompecabezas, un tarro de crema, un billete de 2.50 florines y un vale para comprarme 2 libros. Luego me regalaron otro libro, La cámara oscura de Hildebrand, pero como Margot ya lo tenía, he ido a cambiarlo. Una bandeja de galletas caseras, hechas por mí misma, porque últimamente se me da muy bien eso de hacer galletas, muchos dulces y una tarta de fresas hecha por mamá. También una carta de la abuela que ha llegado justo a tiempo, pero eso naturalmente ha sido casualidad. Entonces pasó a buscarme Hannely y nos fuimos al colegio. En el recreo convidé a galletas a los profesores y a los alumnos, y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las 5 pues había ido a gimnasia, aunque no me dejan participar porque se me dislocan fácilmente los brazos y las piernas, y como juego de cumpleaños elegí el voleibol para que jugaran mis compañeras. Al llegar a casa ya me estaba esperando Saint Lederman. A Ilse, a Hannely y a Jacqueline las traje conmigo de la clase de gimnasia, porque son compañeras mías del colegio. Hannely y Saint eran antes mis mejores amigas, y cuando nos veían juntas siempre nos decían, ahí van Anne, Han y Saint. A Jacqueline Van Marsen la conocí hace poco en un liceo judío y es ahora mi mejor amiga. Ilse es la mejor amiga de Hannely y Saint. Va a otro colegio, donde tiene sus amigas. El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y leyendas neerlandesas. Pero por equivocación me han regalado el segundo tomo, y por eso he cambiado otros 2 libros por el primer tomo. La tía Elena me ha traído otro rompecabezas, la tía Stephanie un broche muy mono y la tía Lenny un libro muy divertido, Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana cuando me estaba bañando pensé en lo bonito que sería tener un perro como Rin Tin Tin, y también lo llamaría Rin Tin Tin, y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje o cuando hiciera buen tiempo en el garaje para las bicicletas. Antes de que comiences a escribir, mira los siguientes videos. En el primero encontrarás sugerencias útiles para la redacción de tu texto y en el segundo hallarás recomendaciones valiosas para la corrección del mismo. Recuerda tomar nota de aquello que creas que puede ayudarte a redactar tu texto. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en la sección Esta palabra ya se coció, prepararemos una receta muy buena. Hola Pepe, ¿qué haces? Hola, estoy revisando las preguntas de WhatsApp para el programa y hay una receta que nos están solicitando, pero que nunca hemos preparado. ¿Cuál? ¿Cómo escribir un texto? ¡Qué interesante! Parece muy buena. Hagámosla. ¿Dónde está? Aquí la había dejado. Lo encontré. ¡Uy, se ve riquísima! Sí, pero antes de prepararla es importante definir algunas cosas.
Primero, ¿por qué queremos cocinar este texto? Puede haber varias razones. Compartir un tema o una historia que nos guste mediante una reseña o comentario. Crear un cuento o redactar una carta para solucionar un problema. Contestar esta pregunta nos ayudará a resolver el segundo punto a definir. ¿Qué platillo cocinaremos? Es decir, ¿qué tipo de texto escribiremos? Porque cada tipo de texto tiene una función, características y propósitos distintos. No es lo mismo escribir un ensayo que una reseña, un artículo literario o un texto científico. O preparar un pastel o unas enchiladas. Exacto. El tercer aspecto a definir es saber para quiénes cocinaremos, es decir, a quiénes va dirigido el texto, para tener en cuenta el tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? Algunos ya los mencioné, pero son los siguientes. Tema. Propósito comunicativo. Tipo de texto. Público al que va dirigido. Lenguaje utilizado. Formal, informal, técnico, etc. Ortografía y redacción. Ahora procederemos a la preparación. 1. La planificación del texto consiste en cocinar preguntas de investigación que obtenemos al cuestionarnos sobre lo que sabemos del tema y lo que deseamos saber. Salpimentamos y buscamos información en fuentes impresas y electrónicas. Marinamos y tomamos nota de los datos relevantes que encontremos, así como de la bibliografía consultada. Organizamos la información con base en las preguntas que planteamos para desarrollar la investigación. 2. Elaboramos la escritura del borrador. Tomamos como base los apuntes que hicimos en la planificación. Lo leemos para ver si cumple con el propósito comunicativo que planteamos. Lo enriquecemos con más información de diversas fuentes. Probemos la mezcla y si es necesario, lo seguimos ajustando. Por ejemplo, el tipo de lenguaje. Es importante preparar los recursos visuales que apoyarán el contenido del texto, como imágenes, tablas, esquemas y gráficas, entre otros. 3. Por último, hacemos la revisión y corrección. Debemos revisar y corregir las veces que sean necesarias y poner atención en la coherencia y cohesión de las ideas. La coherencia se relaciona con la forma bien estructurada de los textos, donde las ideas secundarias van llevando gradualmente a la idea principal. La cohesión es la manera en que se enlazan palabras, oraciones y párrafos para comunicar un mensaje de manera comprensible y efectiva. Al hablar como al guisar, su granito de sal. Revisamos de nuevo la ortografía y puntuación. Y cuando nos guste su consistencia, ponemos la mezcla en el horno. Y la dejamos 1 hora. Pasado el tiempo de cocción, tenemos nuestra versión final. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Con ustedes, Pepe Papas. Hola, gracias por acompañarnos. Hace un momento recibí un mensaje en el que me preguntan: ¿cómo puedo mejorar mi redacción y desarrollar estrategias para corregir un texto? Prepárense, hoy cocinaremos el platillo aprendiendo a corregir un texto. ¡Comenzamos!
Antes de preparar este platillo, es importante señalar que aprender a corregir sus propios textos les será de utilidad en todas sus asignaturas. Una diferencia entre un buen texto y uno descuidado es el tiempo que se le dedica a la corrección. Pero, ¿cuáles son algunas estrategias para corregir un texto? Con la receta de hoy, veremos cómo hacerlo. Los ingredientes son adecuación, cohesión, coherencia, formato del texto. Al corregir un texto es importante distinguir la diferencia entre un error y una falta. Una falta puede ser ocasionada por una distracción al escribir, por ejemplo, cambiar una letra por otra. Un error, en cambio, puede ocurrir por el desconocimiento de alguna regla gramatical u ortográfica, como desconocer el uso de los acentos. Una falta se puede solucionar poniendo más atención mientras se escribe, pero para evitar cometer errores se necesita la práctica de la lectura y la escritura para perfeccionar el buen uso de nuestra lengua. Comencemos nuestro platillo. El primer ingrediente que usaremos es la adecuación. Lavamos muy bien para tener en cuenta el tipo de texto que vamos a corregir. Si se trata de un texto formal, debemos revisar que estemos usando palabras especializadas de acuerdo con el tema que se abordó, como en un ensayo sobre ciencia, en el que se usarían palabras como ozono, radiación, ultravioleta. Si se trata de un texto informal, debemos revisar el buen uso de palabras cotidianas, como las que empleamos con nuestros amigos o familia, por ejemplo, en una carta de amor. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora integramos la cohesión, que como ya sabemos, es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Para revisar muy bien, comenzamos a aplicar la puntuación correcta, las conjunciones, preposiciones y pronombres adecuados, sin olvidar el buen uso de los tiempos verbales. El tercer ingrediente que incorporamos es la coherencia. Al integrar y revisar la coherencia, debemos asegurarnos que las ideas del texto sean claras y que su estructura esté bien definida, es decir, que haya una introducción, luego el desarrollo del texto y finalmente las conclusiones. Para que las oraciones sean claras, es importante que revisemos la estructura simple, que consiste en sujeto, verbo y complemento, como en la oración "El ozono es un peligroso contaminante". El último ingrediente es el formato del texto. Para emplatar y presentar nuestro platillo es importante corregir los márgenes, revisar que el tipo y tamaño de letra sean homogéneos al igual que interlineado. También es importante comprobar que la división de los párrafos sea la correcta. ¿Hace falta corregir algo más? Sí. En algunos textos también hay que revisar que las referencias bibliográficas utilizadas estén en orden alfabético al final del texto y que cuenten con los siguientes datos: autor, año, título, ciudad, editorial o sitio de internet. Para escribir bien se debe reescribir muchas veces. Un buen texto es el resultado de revisar y corregir constantemente. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Y dime, ¿estás lista o listo para comenzar a escribir tu texto? Las siguientes preguntas te ayudarán a planear la redacción de tu texto. Lo más importante es que practiques tu escritura sobre los temas que te interesen. ¿Cuál es el tema de tu texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Los párrafos siguen una secuencia clara y lógica? ¿Por qué? ¿La ortografía es correcta y su redacción fluida? Es importante que durante el proceso de escritura trates de tener a la mano un diccionario y que lo consultes cuando te surja una duda. Si no hay ninguno en tu casa, puedes acceder a Internet. Hallarás múltiples opciones gratuitas como el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua. Al final puedes leerle tu texto a tus familiares y pedirles que te den sus opiniones para que lo mejores. Diviértete escribiendo. En el libro de texto de español de sexto grado se explica el tema entre las páginas 86 y 95. Mientras que en el libro de español de quinto grado se trabaja entre la página 8 y la 17. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela.